a la orden. Buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, hoy... Durísimo, Germán Martínez. Cázares, Muy duro. hablando, pues sí, de la enorme corrupción que heredó Enrique Peña Nieto. Que dejó Enrique Peña Nieto, pero no solamente él. No, Emilio Gamboa Patrón, su operador en el Senado, y Diego Fernández de Ceballos. Lo de una Diego, escuelita. Una escuelita. Es la escuelita de Diego Fernández de Ceballos, dice Germán Martínez en esta entrevista. Obviamente, pues cuando ves tú un video o ves una fotografía como aquella de la boda de la hija de Juan Collado. De la hija de Juan Collado, te imaginas a lo que se refiere Germán. Pues son una misma mafia sentada ahí en torno a un evento que en ese momento es familiar, pero perfectamente los ves en 20 minutos después negociando la liberación o el contrato o cualquier otra cosa. Perfectamente los ves, pues es un grupo que no tiene, abogados, jueces, políticos, empresarios, sentados en la misma mesa y departiendo, por cierto, con Julio Iglesias. Bueno, quizá como pocos, el ministro Eduardo Medina Mora condense los intereses políticos, económicos y criminales de la élite que gobernó en México los más recientes 30 años. A mucha gente se le olvida, pero Medina Mora tiene una estrechísima relación con Carlos Salinas. Claro, Medina Mora, como director del CISEN en 2004, mandó al delegado del CISEN, el órgano de espionaje del gobierno mexicano, que él dirigía entonces, a la audiencia improvisada que en el Hotel Presidente Chapultepec, se hizo para que Carlos Ahumada ratificara la denuncia por extorsión contra algunas autoridades capitalinas, y ahí estuvieron Diego Fernández de Ceballos, estuvieron también Juan Collado, y estuvieron otros personajes clave en el asunto de los videoescándalos. Pero les voy a dar un dato más, Alejandro. A ver, viene. Cuando fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Fox, en la última parte del gobierno de Fox, el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, tenía como asesora principalísima a Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas, y después fue presidente del PRI. Y cuando Eduardo Medina Mora, con Calderón, fue procurador general de la República, su coordinador de asesores era el que fue hasta hace poco consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, el señor Castillejos, y Claudia Ruiz Massieu era su asesora en la PGR de Felipe Calderón. Bueno, ahí está tejida toda la baraña, ¿no? Está tejidita, completita. Datos solamente. Sí, claro. Después, Juan Collado, este personaje tan notorio que para mucha gente pasó siempre desapercibido porque él en esa maraña simplemente jugó su propio papel. Era el abogado, lo mismo de Carlos Salinas, que de Raúl Salinas, lo mismo que de Enrique Peña Nieto, o bien casi de cualquiera de estos que estamos mencionando. Personaje central adentro. Por eso le pone tanto ojo y tanta insistencia a Germán Martínez, Diego Fernández de Ceballos. Diego Fernández de Ceballos, que sigue siendo, quizá yo creo que el único líder del PRI, no presidente, el actual, hoy el PAN tiene un presidente, se llama Marco Antonio Cortés Mendoza, michoacano. Pero él es presidente, Cortés, no es ¿segura? líder. Él no es ¿Estás líder. seguros? Y Diego Fernández de Ceballos, que es el único líder que le queda al PAN, pues ha estado involucrado hasta la médula, hasta el tuétano, en asuntos muy cuestionables en términos de la relación con el Poder Judicial. Me acuerdo que la más reciente, una de las ocasiones que hablé con Diego Fernández de Ceballos en febrero de este año, me dijo, el Poder Judicial está podrido. Hay una corrupción brutal. Él lo conoce bien. ¿Diego Fernández te dijo eso? Sí. No le sangraba la lengua cuando... No, me dijo que la corrupción es brutal. Y le dije, hablemos de eso, digo. Y en efecto,
No estoy yo atribuyéndole a Diego Fernández y ya me Ceballos voy todo. porque voy a una boda en donde van a estar todos los ministros de la Suprema Corte. ¿No Pues te dijo eso? No me dijo eso, pero lo vimos ahí. Qué barbaridad. Bueno, el día de hoy, se dio a conocer justamente que Medina Mora declinó a comparecer ante el Senado de la República. Se negó a decir por qué renunció. Sí. De hecho, su carta es profundamente vacía para permitir todo tipo de especulación. Es una carta mañosa en el fondo porque, decía Germán hace unos momentos, por lo menos en el ambiente jurídico o en términos jurídicos, pero me imagino que en ese ambiente, en el ambiente de jueces, de abogados, de magistrados, de ministros, ese vacío tiene un mensaje profundo. Bueno, por eso Alejandro, existen las interpretaciones. Por ejemplo, en el caso del Partido Acción Nacional, aquí se lo informábamos el viernes, y en el caso de la Coparmex, atribuyen la renuncia de Medina Mora a presiones del presidente. A presiones directamente del presidente de la República. Él no es valiente como para decir en su carta, me voy por esto y por esto para permitir las investigaciones, porque me siento muy enfermo, porque hay una causa de fondo que me peleé con no tengo idea, pero lo deja abierto tanto. Violando la Constitución, porque la Constitución le exige que presente, no sé si se lo exija a él. Sí, por supuesto. A él se lo exige al presentar su renuncia. Sí, claro. Bueno, no, al Senado puede ser para que el Senado tenga una causa. No, el ministro al renunciar debe dice el artículo 98 de la Constitución, 99 de la Constitución. Ahorita se lo vamos a dar. Pero interesante lo que pasó todo el día de hoy. Mire, mientras el PAN como Coparmex han estado presionando, especulando con respecto a las razones de Medina Mora, insistiendo en que divulgando las versiones de que el presidente López Obrador lo habría presionado o habría ordenado que se le presionara para llevarlo a la renuncia. Pues hoy justamente el presidente fue cuestionado sobre esto y esto es lo que dijo. Ahora que pasó esto del ministro Medina Mora, hay quienes sostienen que es una venganza política. No, nada de eso. Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara. Es una investigación que tiene la Fiscalía General, pero pues sí, antes, imagínense, si un servidor público de alto nivel tenía influencias, ¿cuándo le iban a hacer algo? Solamente que cayera de la gracia de los poderosos, y ahí sí le fabricaban delitos y todo. Esto dijo el presidente López Obrador, y ojo, porque andaba con carraspera el día de hoy, y así lo dijo. No podía hablar porque dijo que anduvo en una gira por Puebla y por Oaxaca, y que le dio una carraspera bárbara. Sí. Una periodista le dijo al presidente que sus opositores han expresado la preocupación, como aquí se lo decíamos también, de que desde el Poder Ejecutivo pueda apoderarse de la Corte por los nombramientos que le corresponden en este sexenio. Hablan de una Corte a modo del Ejecutivo, le dijo una compañera reportero, y luego preguntó, ¿qué les responde? Pues que no soy como ellos. Soy demócrata y lo que sí es que vamos a proponer a gente honesta, porque los conservadores son muy corruptos, les gusta mucho el dinero. Yo creo que el Dios de los conservadores es el dinero.
Y además de ser reaccionarios, son corruptos. Entonces ocupan los cargos para enriquecerse. Piensen en un abogado famoso, conservador. A ver, piensa Álvaro en un abogado. Yo no pienso en otro que no famoso, sea Diego conservador. Fernández de Ceballos. Bueno, lo acaba de López- decir Germán Martínez. Lo acaba de decir Germán. Otro es es- la escuelita de Diego Fernández de Ceballos, Sí. dijo aquí hace unos momentos Germán Martínez. Sí, pero dijo, de él y otros, la escuelita de Claro, Diego claro, Fernández de claro. Ceballos y otros que litigan sin límite, sin rubor, por encargo. Y él mencionó, además de Diego Fernández de Ceballos, a Emilio Gamboa Patrón, por ejemplo. Hay una parte de este mensaje del presidente que es muy interesante, de cómo, él le llama conservadurismo, pero de cómo estos grupos de mafias fueron llenando distintos espacios en toda la República, todos los puestos importantes dentro de todos los poderes, ir llevando. Él dice, los conservadores llenaron el gobierno. Fíjate, confiscaron los poderes durante el periodo neoliberal. Tenían control en las cámaras. Imagínense lo que llegaron a hacer. Modificaron la Constitución, dijo, para permitir el saqueo. En el Poder Judicial, lo mismo. No se me va a olvidar que cuando se pidió que se consultara lo de la reforma energética en el Poder Judicial por consigna, aunque reunimos las firmas, rechazaron nuestra petición. Bueno, hasta hace poco había un teléfono del presidente de la Corte al presidente de la República y por ahí se daban las instrucciones. Ya se les olvidó. Fíjate nada más, es que es muy interesante, porque al final termina... Mira, el arresto, lo de Medina Mora, va a tener una cola bárbara, no solamente adentro de la Suprema Corte, no solamente en el Poder Judicial, es una sacudida a un grupo político. Es como si le hubieran soltado de repente un puño de garrapatas a la mesa donde estaban en aquella fiesta, en la boda de la hija de Juan Collado, y uno de ellos empezara a rascar, ¿no? Entonces es Medina Mora el que le toca rascarse y decir, ay, joder, chicas, me están picando, pero Y después sigue Carlos Salinas. bueno, todos los demás, claro, no sabemos, qué tan cerca estaban sentados Medina Mora, no es una mala imagen. Había otros ministros sentados ahí, y el puño de garrapatas que se avienta en medio de esa mesa y que empieza por picarle a Medina Mora es el primero que dice, ay, cabrón. Bueno, ya le picó a Juan Collado. Ya le picó a Juan Collado antes. Le picó también, esas garrapatas le picaron antes a Rosario Robles. ¿Le picaron? ¿Estaba en esa mesa? No, pero bueno, le habían picado. Le alcanzaron, como se vieron. Seguramente quien las traía en la bolsita se le salió unas 2, 3 y le picaron a Rosario. Pero en ese puño de garrapatas que aventaron en esa mesa, en esa reunión, al primero que le pica es al ministro Medina Mora, presenta una renuncia, no alcanza ni a explicar ni cómo ni cuándo, genera un vacío que es utilizado, pero ese puño de garrapatas ahí anda suelto. Y va a empezar a darle comezón a muchísimos más en ese grupo político. Sí, la imagen que tú utilizas para precisamente ejemplificar lo que va a detonar, lo que ya detonó el caso de Medina Mora, efectivamente tiene repercusiones amplísimas por toda la red de relaciones, en realidad toda la red de complicidades de el ministro Medina Mora. Hay una versión que circula en el sentido de que le advirtieron a Medina Mora, particularmente es una versión que trae Carlos Loret de Mola en su columna de hoy en El Universal, en el sentido de que el mensaje que le dieron a Eduardo Medina Mora era
que si no renunciaba, iban a ir por él y por sus hermanos. Yo digo, si a mí me dice una autoridad que va a ir por mí y por mis hermanos, pues lo primero que yo tengo, pues yo ¿por qué tengo que renunciar si no tengo nada que esconder? Es que el problema esa es la parte que genera más dudas, Álvaro. por eso, justamente. esa es la interpretación que le está dando el PAN y la Coparmex, y aquí le informamos desde el viernes y desde el jueves mismo cómo un hermano de Eduardo Medina Mora, que se llama José Medina Mora y Casa, es vicepresidente nacional de la Coparmex. Bueno, la Coparmex debería, como lo dijimos también el viernes, aclarar que la defensa a ultranza, la exoneración explícita en ese de comunicado la del Coparmex viernes a Medina Mora tiene que obedece a ese parentesco, o tienen información de la honradez de Medina no Mora, conocemos, que durante 4 décadas pasó del salinismo al foxismo, al calderonismo, al peñismo, y que resulta que es un ser angelical. Esa información que seguramente ha de tener la Coparmex si no tenemos los demás mexicanos, pero sí hay hechos que acreditan que Medina Mora muchas veces actuó contrario a lo que la Constitución y las leyes establecen. Y los aquí ejemplos aquí lo dijimos 2 horas. ampliamente. No es un ser angelical como lo quiere pintar el PAN o Medina Mora u otros personajes que... O una víctima. Por cierto, Felipe Calderón ha estado calladito. Se ve más bonito, yo creo. En este caso. Si fuera ilegítima la presión, vamos a suponer que hay una presión. Sí. Si fuera ilegítima la presión y no tuvieras cola que te pisen, yo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me encierro en mi oficina, no saco una carta de renuncia más que puro padre. Yo no renuncio. No renuncio porque Pues además no. tengo una protección constitucional como ningún otro ciudadano en México. Así es. Los fueros se acabaron. Bueno, la Suprema Corte de la Justicia, eres realmente un hombre intocable. Si fuera ilegítimo la presión, si realmente tuviera una presión y fuera ilegítima, ¿sabes qué? Te atrincheras en la Suprema Corte, tienes todo, tienes órgano de prensa para difundir comunicados, tienes personal, tienes el foro de la Suprema Corte. Digo, sales a la banqueta vestido con tu toga y tu birrete, tu atuendo que genera respeto, que es un atuendo que no, ellos saben mucho más que yo, pero por lo menos debe tener unos 300, 400 años, es decir, es un símbolo del poder en sí mismo la vestimenta. Sales de ahí, llamas a una conferencia de prensa. Te garantizo que le da la vuelta al mundo la conferencia de prensa de Medina Mora, defendiéndose de una presión del poder, de un poder que además ha sido cuestionado por ellos. ¿Y entonces ¿Por qué mandas esa renuncia tan boba? Con toda honestidad. Es más, ni Germán Martínez, que no tenía nada que le persiguieran, tuvo una renuncia, fue una renuncia de denuncia. Eres un ente político, has estado dentro del Estado mexicano. Pues sí. Sí, efectivamente, Germán Martínez renunció a la dirección general del IMSS. ¿Recuerda? Atronadoramente. Claro. Dijo, ¿por qué? Y aquí discutimos tú y yo te dije, yo creo que siempre es importante que los servidores públicos digan a la sociedad las razones que tienen